Dicen que algunos amores nacen para desafiarlo todo, el tiempo, el destino y hasta el dolor más profundo. Pero lo que casi nadie cuenta es que muchas de las historias más conmovedoras de los doramas no nacieron solo de la imaginación, sino de heridas reales, de promesas rotas y de silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Hoy vas a conocer una historia que parece ficción, pero que podría estar ocurriendo ahora mismo, en cualquier lugar, mientras alguien, en silencio, espera ser amado de la misma forma. Todo comienza en una ciudad que nunca duerme del todo, donde las luces brillan con intensidad, pero los corazones a veces viven en penumbra. Ella era una joven aparentemente común, de esas que pasan desapercibidas entre la multitud, siempre con la mirada baja y un aura de melancolía elegante que solo los doramas saben retratar. Su vida estaba marcada por la rutina, por obligaciones familiares y por la constante sensación de no ser suficiente para nadie, ni siquiera para sí misma. Desde pequeña aprendió que el amor se demuestra resistiendo, soportando y callando. Y ese aprendizaje, aunque doloroso, la convirtió en alguien fuerte, pero profundamente sola. Él, en cambio, parecía tenerlo todo. Una presencia impecable, una carrera prometedora y una sonrisa que ocultaba más heridas de las que mostraba. Como muchos protagonistas de doramas, su pasado estaba lleno de ausencias, de una infancia marcada por el abandono emocional y por expectativas imposibles de cumplir. Aprendió a ser perfecto hacia afuera, frío y distante cuando se trataba de sentimientos. No porque no supiera amar, sino porque amar siempre le había costado demasiado. El primer encuentro entre ellos no fue mágico, no hubo música épica ni miradas eternas. Fue incómodo, casi insignificante. Y justamente por eso fue real. Ella no lo reconoció como alguien especial, y él no la miró 2 veces. Pero el destino, como en toda gran historia de dorama, nunca actúa de forma directa. Prefiere el detalle pequeño, el accidente mínimo, el momento en que 2 caminos se rozan sin darse cuenta. Con el paso de los días, los encuentros comenzaron a repetirse. Una conversación corta, una discusión innecesaria, un silencio compartido. Ella empezó a sentir algo que no sabía nombrar. No era amor, pensó, era costumbre. Pero en los doramas, la costumbre suele ser la antesala del sentimiento más peligroso de todos. Porque cuando te acostumbras a la presencia de alguien, también te acostumbras a imaginar su ausencia. Él, por su parte, comenzó a notar algo extraño. Cerca de ella, su máscara se volvía innecesaria. No tenía que fingir fortaleza, ni demostrar nada. Ella no esperaba perfección, solo honestidad. Y eso lo desarmaba. Cada palabra que ella decía parecía atravesar sus defensas, tocando partes de su corazón que creía selladas para siempre. Pero como toda historia trágicamente hermosa, el miedo apareció antes que el amor fuera pronunciado. Ella temía volver a ser invisible. Temía entregarse y ser abandonada como tantas veces había ocurrido en su vida. Él temía repetir los errores del pasado, convertirse en la fuente de dolor para alguien que no lo merecía. Ambos querían avanzar, y al mismo tiempo huían. Los doramas siempre nos muestran que el amor no florece en terrenos fáciles. Crece en espacios rotos, en almas incompletas que buscan refugio una en la otra. Y esta historia no fue diferente. Una revelación inesperada amenazó con destruirlo todo. Un secreto del pasado de él salió a la luz, conectándolo directamente con uno de los momentos más dolorosos de la infancia de ella. El hombre que ella comenzaba a amar estaba, sin saberlo, ligado a la herida que había marcado su vida para siempre. La traición no fue intencional, pero el impacto fue devastador. Ella se sintió engañada por el destino, traicionada por la vida misma. Él, al darse cuenta, comprendió que el amor no siempre salva, a veces exige sacrificios imposibles. En ese punto, muchos doramas muestran la separación como castigo, como prueba final. Y así fue, sin grandes despedidas, sin explicaciones largas. Solo distancia, silencio, ausencia. El tiempo pasó, como siempre lo hace. Pero el dolor no desapareció. Ella siguió adelante, más fuerte, más fría, construyendo muros más altos. Él intentó reparar su pasado, enfrentando sus errores y aceptando que no podía cambiar lo que ya había ocurrido. Ambos crecieron, pero en direcciones opuestas. Lo que nadie esperaba era el reencuentro.
Porque los doramas nos enseñan que el destino no pregunta si estás listo. Simplemente regresa. Y cuando lo hace, trae consigo todas las emociones que creías enterradas. La mirada de ella ya no era la misma. La sonrisa de él tampoco. Pero algo seguía intacto, latiendo en silencio, recordándoles que ciertos amores no mueren, solo esperan. Y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente inolvidable. Porque no se trata solo de si volverán a estar juntos. Se trata de si el amor, cuando nace del dolor, puede transformarse en algo sano. De si dos personas rotas pueden reconstruirse juntas, o si el pasado siempre cobra lo que una vez fue ignorado. Esta no es solo una historia de amor. Es un reflejo de por qué los doramas nos conmueven tanto hoy en día. Porque hablan de nosotros, de nuestras heridas no cerradas, de nuestros miedos a amar, de nuestra esperanza secreta de que alguien nos vea, incluso cuando creemos no merecerlo. Y lo más impactante es esto: la decisión que ellos tomarán después cambiará no solo sus vidas, sino la forma en que entenderán el amor para siempre. Porque a veces, amar no significa quedarse, sino elegir correctamente cuándo luchar y cuándo soltar. Pero esa decisión todavía no ha sido revelada. El reencuentro no fue inmediato ni explosivo, como muchos esperarían. En los doramas, los momentos más importantes casi siempre llegan envueltos en silencio. Fue así como, después de años sin verse, sus caminos volvieron a cruzarse en un lugar completamente ordinario, uno de esos escenarios donde nadie imagina que el pasado puede regresar con tanta fuerza. Ella lo reconoció al instante, aunque fingió no hacerlo. Él tardó un poco más, pero cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse por completo, como si todos los años de ausencia se comprimieran en un solo segundo. Nada fue dicho. No hubo reproches ni emociones a flor de piel. Solo dos personas adultas, con vidas nuevas, fingiendo que aquel amor que casi los destruyó nunca existió. Pero los doramas nos enseñan algo clave: el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. El leve temblor en las manos de ella, la respiración contenida de él, la incomodidad de un silencio demasiado largo, todo delataba que ese encuentro no era casual, ni inocente. Ella había cambiado. Ya no era la chica insegura que buscaba validación en el cariño ajeno. Ahora caminaba con más firmeza, hablaba con mayor claridad y había aprendido a poner límites, incluso a sus propios sentimientos. Sin embargo, había algo en su mirada que seguía igual, una nostalgia persistente, como si una parte de su corazón se hubiera quedado detenida en aquel pasado inconcluso. Él también había cambiado. El hombre frío y controlador había dado paso a alguien más honesto consigo mismo, alguien que ya no huía del dolor, sino que lo enfrentaba de frente, aun cuando eso significara vivir con arrepentimientos. Después de ese primer cruce, los encuentros comenzaron a repetirse, esta vez de forma inevitable. El destino coreano, tan presente en los doramas, parecía empujarlos uno hacia el otro. Reuniones obligadas, espacios compartidos, conversaciones que empezaban siendo formales y terminaban cargadas de tensión emocional. Cada palabra no dicha pesaba más que cualquier confesión directa. Ella quería respuestas, pero temía escucharlas. Él quería explicar, pero sabía que no todo puede justificarse. En cada diálogo existía una batalla silenciosa entre lo que sentían y lo que creían correcto. Porque el tiempo no solo separa, también transforma los errores en cicatrices, y muchas cicatrices duelen más cuando son tocadas nuevamente. Un recuerdo, aparentemente insignificante, fue el detonante. Algo pequeño, típico de los doramas, una frase, un objeto, un gesto repetido sin intención. Eso bastó para que todo lo reprimido comenzara a salir a la superficie. Ella recordó las noches en las que esperó una explicación que nunca llegó. Él recordó el día exacto en que decidió alejarse creyendo que así la protegería. Ambos creyeron hacer lo correcto, y ambos se equivocaron. El conflicto interno se volvió insostenible. Ella se preguntaba si amar de nuevo a la misma persona no era traicionarse a sí misma. Él se preguntaba si tenía derecho a regresar a una vida que él mismo había abandonado. En los doramas, este punto suele marcar el quiebre emocional más fuerte, cuando los protagonistas deben decidir si el amor es suficiente o si el pasado pesa demasiado. Mientras tanto, nuevas personas comenzaron a aparecer en sus vidas. Relaciones estables, seguras, sin sobresaltos.
Personas que ofrecían paz en lugar de tormenta. Y esa misma paz, paradójicamente, comenzó a sentirse vacía. Porque no había pasión, no había historia compartida, no había dolor, pero tampoco había esa conexión profunda que solo se crea cuando dos almas se reconocen incluso en sus partes rotas. Ella intentó convencerse de que había superado todo. Se repitió a sí misma que el amor maduro no duele, que la estabilidad es más importante que la intensidad. Pero cada vez que lo veía, cada vez que sus miradas se cruzaban sin necesidad de palabras, esa mentira se desmoronaba. Él, por su parte, comenzó a cuestionar todo lo que había construido. Se dio cuenta de que el éxito, el reconocimiento y la aprobación social no llenaban el vacío que ella había dejado. Un día, sin planearlo, ocurrió la conversación que ambos habían evitado durante tanto tiempo. No fue romántica ni perfecta. Fue torpe, fragmentada y dolorosamente honesta. Ella habló primero, no desde el reproche, sino desde el cansancio emocional. Le dijo que lo había amado incluso cuando no debía, que lo había esperado incluso cuando sabía que no regresaría, y que aprender a soltarlo había sido la lección más dura de su vida. Él escuchó sin interrumpir, aceptando cada palabra como una verdad necesaria. Cuando le tocó hablar, no se excusó. No buscó victimizarse. Confesó que su mayor error no había sido irse, sino no confiar en que ambos podían enfrentar el dolor juntos. Admitió que había decidido por ella, creyendo que el sacrificio era amor, cuando en realidad era miedo. Ese momento marcó un antes y un después. No porque resolviera todo, sino porque, por primera vez, ambos se vieron sin idealizarse. Pero los doramas no entregan finales fáciles. Justo cuando parecía que la historia podía reescribirse, una nueva revelación los obligó a detenerse. Algo que ninguno esperaba, algo que cambiaría por completo el curso de su relación y que pondría a prueba no solo su amor, sino su capacidad de perdón y de renuncia. Porque hay verdades que, una vez reveladas, no pueden ignorarse. Y decisiones que, al tomarse, transforman una historia de amor en algo completamente distinto. Y esa verdad todavía no ha sido dicha. La verdad salió a la luz de la forma más inesperada, como suele suceder en los doramas, cuando el pasado decide presentarse sin pedir permiso. No fue una confesión directa ni una revelación dramática frente a todos. Fue un detalle, una conversación escuchada a medias, un nombre mencionado fuera de contexto, una pieza que encajó demasiado bien en un rompecabezas que ella creía haber olvidado. Y cuando la comprensión llegó, lo hizo con una fuerza demoledora. Él no solo estaba ligado a su herida de infancia. Había sido testigo indirecto del momento que cambió su vida para siempre, y aunque no tuvo intención de causar daño, su silencio había contribuido a que la verdad permaneciera oculta durante años. Para ella, no se trataba de culpa directa, sino de algo más profundo, la sensación de que su dolor había sido invisible incluso para la persona que más había amado. El golpe emocional fue silencioso. No hubo gritos ni escenas públicas. Solo una distancia repentina, una frialdad que apareció como un mecanismo de defensa. Ella comenzó a verlo con otros ojos, no como el amor incompleto del pasado, sino como parte del sistema que la había obligado a crecer demasiado rápido. Él percibió el cambio de inmediato. En los doramas, los protagonistas suelen sentir cuando algo esencial se rompe, incluso antes de entender qué ocurrió. Intentó acercarse, explicar, reconstruir. Pero esta vez ella no estaba dispuesta a escuchar sin haberse escuchado primero a sí misma. Porque durante toda su vida había priorizado el dolor ajeno por encima del propio, y ahora entendía que sanar también implica alejarse. Cada encuentro se volvió más distante, cada palabra cuidadosamente medida, como si ambos caminaran sobre un terreno emocional lleno de grietas invisibles. Ella comenzó a recordar cosas que había normalizado durante años. Las veces que minimizó su sufrimiento para no incomodar. Los silencios que aceptó como si fueran amor. Y comprendió algo crucial. No quería repetir la historia, ni siquiera con alguien a quien todavía amaba. Los doramas suelen romantizar la perseverancia, pero también enseñan que hay momentos en los que elegirte a ti mismo es el acto más valiente. Él, por su parte, entró en un proceso interno devastador. Por primera vez, se permitió sentir culpa sin intentar transformarla en sacrificio heroico. Se dio cuenta de que había confundido responsabilidad con control,
y protección con distancia. Recordó cada decisión que había tomado creyendo que hacía lo correcto, sin preguntarse si ella quería ser protegida o simplemente acompañada. Mientras tanto, sus caminos continuaban cruzándose de manera inevitable. El destino parecía empeñado en no soltarlos del todo. Reuniones nocturnas, miradas que duraban más de lo necesario, silencios cargados de palabras no dichas. La tensión emocional crecía, no como una promesa de amor, sino como un reflejo de todo lo que había quedado pendiente. En medio de esa confusión, ella tomó una decisión. Decidió buscar respuestas, no de él, sino de su propio pasado. Volvió a lugares que había evitado durante años, enfrentó recuerdos que había enterrado profundamente y habló con personas que habían sido parte de su historia sin siquiera saberlo. Fue un proceso doloroso, pero liberador. Porque entender el origen de una herida no la borra, pero te devuelve el control sobre ella. Cuando finalmente estuvo lista para hablar, ya no lo hizo desde el rol de víctima, sino desde la conciencia. Le dijo que lo había amado, que una parte de ese amor aún existía, pero que no estaba dispuesta a construir sobre cimientos rotos. Que no buscaba castigo ni reparación, solo verdad. Y esa petición, tan simple como devastadora, lo obligó a desprenderse de todas sus defensas. Él confesó todo lo que sabía, todo lo que había callado, no para justificarse, sino para dejar de esconderse. Admitió su miedo, su inmadurez emocional, su tendencia a decidir por otros creyendo que así evitaba el sufrimiento. Fue una confesión cruda, sin música de fondo, sin finales felices implícitos. Solo dos adultos enfrentando las consecuencias de decisiones tomadas cuando aún no sabían amar de verdad. Ese momento marcó un punto de inflexión. No los acercó inmediatamente. No hubo reconciliación ni promesas. Hubo algo más poderoso, comprensión. Y en los doramas, la comprensión suele ser el inicio de la transformación más profunda. Porque cuando entiendes al otro sin idealizarlo, también entiendes tus propios límites. Ella se dio cuenta de que podía perdonar sin volver. Él entendió que amar no siempre implica quedarse. Y ambos comenzaron a aceptar que su historia quizás no estaba destinada a un final tradicional, sino a algo más complejo y real. Una historia que no se mide por el tiempo que dura, sino por el impacto que deja. Sin embargo, cuando parecía que el cierre estaba cerca, la vida volvió a intervenir. Una oportunidad inesperada apareció en el camino de ella, una posibilidad que cambiaría su futuro por completo y que implicaba dejar atrás todo lo conocido. Él fue el primero en darse cuenta de lo que eso significaba. Que esta vez, la separación no sería un acto de sacrificio romántico, sino una elección consciente. Y entonces surgió la pregunta que definiría el resto de sus vidas. ¿Es el amor suficiente cuando ambos han cambiado demasiado? La respuesta aún no ha llegado. La oportunidad que apareció en la vida de ella no fue algo pequeño ni fácil de ignorar. Era una propuesta que cualquier persona habría llamado un nuevo comienzo. Un trabajo lejos de la ciudad que la vio crecer, una posibilidad de reconstruirse en un entorno distinto, donde nadie la conociera por su pasado ni por las heridas que había cargado durante tanto tiempo. Para ella, significaba algo más profundo que un ascenso o un cambio de escenario. Era la posibilidad de existir sin estar definida por lo que había sufrido ni por a quien había amado. Cuando se lo contó, no buscaba una reacción. No lo hizo esperando que él la detuviera ni que le pidiera quedarse. Simplemente habló desde la honestidad serena que había aprendido a construir. Él escuchó sintiendo que cada palabra caía lentamente, como si el tiempo se dilatara entre una frase y otra. Entendió de inmediato que esa decisión no tenía que ver con huir, sino con sanar. Y eso, irónicamente, era lo que más le dolía aceptar. En los doramas, este tipo de momento suele venir acompañado de lluvia, despedidas largas o promesas desesperadas. Pero aquí no hubo dramatismo externo. Solo dos personas sentadas frente a frente, conscientes de que el amor, cuando es real, no siempre reclama posesión. Él preguntó lo único que necesitaba saber, con una voz más frágil de lo que habría admitido en el pasado. Ella respondió sin dudar. No sabía si irse significaba perderlo para siempre, pero sí sabía que quedarse por miedo sería perderse a sí misma. Después de esa conversación, algo cambió en la forma en que se miraban. Ya no había reproches ni expectativas ocultas. Solo una especie de ternura madura,
esa que nace cuando entiendes que alguien fue esencial en tu vida, aunque no permanezca en ella. Empezaron a compartir momentos simples, casi cotidianos, como si ambos supieran que esos instantes serían, de alguna forma, los últimos. Caminatas silenciosas, cenas sin prisas, miradas largas que no pedían nada, pero lo decían todo. Ella comenzó a prepararse para partir. Cada objeto que empacaba parecía cargar una historia, una versión de sí misma. Y mientras doblaba recuerdos y los guardaba en cajas, se dio cuenta de algo importante. Ya no sentía culpa. Por primera vez, su decisión no estaba impulsada por el dolor ni por la carencia, sino por una convicción tranquila. Había aprendido que el amor no debía doler para ser real. Él, en cambio, enfrentaba una batalla distinta. Se quedó con todo aquello que ella dejaba atrás. Lugares compartidos, recuerdos suspendidos en el aire, palabras que ya no tendrían respuesta inmediata. Comenzó a comprender que amar también es aprender a despedirse sin dramatizar el abandono. Y esa comprensión fue brutal, pero necesaria, porque durante toda su vida había temido ser dejado atrás, y ahora debía enfrentar ese miedo sin huir. La noche antes de su partida no fue romántica. No hubo confesiones tardías ni besos desesperados. Fue una noche silenciosa, cargada de todo lo que no se dijo. Se sentaron juntos, compartiendo la presencia del otro como si fuera un recuerdo anticipado. En los doramas, esos momentos suelen ser los más dolorosos, porque no hay conflicto que resolver, solo la aceptación de lo inevitable. Ella partió al amanecer, sin lágrimas, sin vueltas atrás. Él la vio irse sin perseguirla, sin pedir explicaciones que ya no necesitaba. Y ese fue el acto más grande de amor que ambos se dieron. No interferir en el camino del otro. Porque a veces, el amor verdadero no se mide por cuánto luchas para retener, sino por cuánto respetas la libertad de quien amas. El tiempo volvió a avanzar. Meses se transformaron en un año. Ella creció en su nueva vida, enfrentando desafíos, construyendo una identidad más segura, más consciente. No olvidó, pero dejó de aferrarse. Él también cambió. Aprendió a vivir con ella presente en su memoria, no como una herida abierta, sino como un capítulo que lo había transformado profundamente. Parecía que la historia había llegado a su final. Un final maduro, silencioso, real. Pero los doramas nunca se conforman con lo evidente. Cuando todo parecía cerrado, cuando ambos habían aceptado sus caminos por separado, ocurrió algo que ninguno había previsto. Una decisión tomada en el pasado volvió para alterar el presente. Un mensaje, una llamada, una noticia inesperada que volvió a unir sus nombres después de tanto tiempo. Porque algunas historias no se cierran cuando crees, solo hacen una pausa. Y lo que traerá a ese reencuentro será completamente distinto a todo lo anterior. La llamada llegó en un momento inesperado, como suelen llegar las cosas que tienen el poder de alterar todo. Ella estaba construyendo una nueva rutina, una de esas vidas que parecen estables desde afuera, pero que aún conservan espacios silenciosos por dentro. Al ver el nombre en la pantalla, sintió algo que creyó haber superado. No fue tristeza ni alegría. Fue reconocimiento. Como si una parte de su pasado tocara la puerta sin pedir permiso. Él tardó en hablar cuando ella atendió. No por duda, sino porque entendía el peso de cada palabra. Los doramas saben retratar bien ese instante en el que el silencio dice más que cualquier diálogo. Finalmente habló, no para traer nostalgia, sino para informar algo que había cambiado el rumbo de todo. Una situación familiar compleja, una verdad que había permanecido oculta durante años y que ahora necesitaba ser enfrentada. Y, de alguna forma inevitable, esa verdad también la involucraba a ella. Ella escuchó sin interrumpir. Ya no reaccionaba como antes. Había aprendido a procesar la emoción sin dejarse arrastrar por ella. Sin embargo, comprendió de inmediato que no se trataba de revivir la historia, sino de cerrarla correctamente. Porque hay capítulos que no pueden terminarse a la distancia. Algunos requieren presencia, incluso cuando el amor ya no ocupa el mismo lugar. Volver a la ciudad fue más extraño de lo que esperaba. Todo parecía igual, pero ella no lo era. Los lugares que antes le generaban dolor ahora se sentían neutrales, como escenarios de una vida anterior. Cuando se reencontraron, ya no había tensión romántica ni silencios incómodos. Había respeto.
Y ese respeto era el reflejo de todo lo que habían aprendido separados. Él le habló de su familia, de las decisiones que había tomado desde su partida, de las responsabilidades que había evitado durante años y que ahora enfrentaba sin escapatorias. Ya no era el hombre que huía disfrazando el miedo de sacrificio. Se había convertido en alguien dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Ella lo escuchaba con una tranquilidad que no habría sido posible en el pasado, porque ya no necesitaba que él fuera distinto para sentirse en paz. Durante esos días compartidos, algo curioso comenzó a suceder. No renació el amor idealizado, pero emergió algo más profundo, una conexión basada en la verdad, no en la expectativa. Ya no se miraban buscando promesas, sino entendimiento. Cada conversación era honesta, incluso cuando dolía. Y en los doramas, esa honestidad suele marcar la frontera entre amar como niños y amar como adultos. Ella se dio cuenta de que ya no necesitaba saber si él la amaba. Eso había dejado de ser la pregunta central. Lo que importaba ahora era si ambos podían reconocerse sin lastimarse. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Él también lo entendió. Dejó de verla como el amor que perdió y comenzó a verla como la persona que había sido clave para su crecimiento personal. Sin embargo, cuando las emociones parecen estabilizarse, los doramas introducen el conflicto más silencioso de todos, la duda interna. Ella empezó a preguntarse si esa paz que sentía no era simplemente acostumbramiento. Él comenzó a temer que esa madurez fuera, en realidad, una forma elegante de despedida definitiva. Ambos sabían que el tiempo juntos era limitado y que pronto volverían a separarse. La despedida, otra vez, fue diferente. No hubo promesas ni planes inciertos, solo un reconocimiento mutuo de lo vivido. Él le agradeció por haberse ido cuando lo necesitaba, incluso si en ese momento no lo comprendió. Ella le agradeció por haber cambiado, aunque ese cambio ya no fuera para ella. Ese intercambio, simple y honesto, cerró algo que había quedado abierto durante demasiado tiempo. Cuando ella regresó a su nueva vida, sintió una tranquilidad distinta. No la paz ilusoria de quien huye, sino la serenidad de quien enfrenta. Entendió que algunas historias no están destinadas a un final romántico, sino a una transformación profunda. Y esa comprensión, lejos de entristecerla, la fortaleció. Él se quedó observando cómo el pasado dejaba de doler. Continuó con su vida, con una versión de sí mismo más consciente, menos reactiva. Sin embargo, el destino aún no había dicho su última palabra. Porque cuanto más intentaban avanzar como personas separadas, más claro se volvía algo que ninguno se atrevía a verbalizar todavía. Habían aprendido a amarse sin poseerse, a respetarse sin depender y a recordarse sin sufrir. Y esa forma de amor, aunque menos intensa, era también más rara, más difícil de construir. Lo que aún no sabían era si ese tipo de vínculo tenía espacio en el presente o si solo podía existir como un recuerdo bien resuelto. La historia parecía cerrarse una vez más. Pero en los doramas, cuando todo parece tranquilo, es porque la decisión más importante aún no ha sido tomada. Y esa decisión no tendría que ver con el pasado, sino con el futuro que ambos deseaban construir. Porque el mayor dilema no es volver a amar, sino decidir si el amor que queda es suficiente para empezar de nuevo. Después de aquel reencuentro que no prometió nada, pero cerró tanto, ambos siguieron adelante creyendo que lo esencial ya estaba resuelto. Sin embargo, el silencio que quedó entre ellos no era vacío. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, de posibilidades que no se atrevieron a explorar. En los doramas, ese tipo de silencio es peligroso, porque no significa ausencia de sentimientos, sino sentimientos contenidos que aún buscan un lugar donde existir. Ella comenzó a notar que algo había cambiado en su interior. No era nostalgia ni arrepentimiento. Era una inquietud suave, constante, como una voz interna que le pedía honestidad absoluta. Se dio cuenta de que había construido una vida estable, funcional, incluso admirada por otros, pero que en esa estructura ordenada no siempre encontraba plenitud. No se trataba de él específicamente, sino de algo más profundo, la sensación de que había aprendido a sobrevivir, pero aún no estaba segura de haber aprendido a elegir lo que realmente quería. Él también atravesaba su propio proceso. Tras asumir responsabilidades familiares y enfrentar verdades incómodas, comenzó a preguntarse qué deseaba para sí mismo más allá de las expectativas ajenas.
Durante mucho tiempo había vivido reaccionando, corrigiendo errores, reparando daños. Ahora, por primera vez, se preguntaba si tenía derecho a desear algo sin sentir culpa. Y aunque evitaba ponerle nombre, ella aparecía inevitablemente en esa reflexión. El destino, tan insistente como siempre en los doramas, volvió a actuar con sutileza. No los reunió directamente. Los colocó en caminos paralelos, en escenarios distintos donde ambos debían tomar decisiones importantes por su cuenta. Ella recibió una nueva propuesta, aún más desafiante que la anterior. Un proyecto que implicaba consolidar su nueva vida de forma definitiva, dejar atrás cualquier posibilidad de retorno. Una decisión irreversible. Él, al mismo tiempo, recibió una oportunidad que había esperado durante años. Un reconocimiento profesional que lo colocaba en un lugar de estabilidad y prestigio. Desde fuera, todo parecía alinearse perfectamente. Pero dentro, algo no encajaba del todo, porque ambos se dieron cuenta de que esas elecciones, aunque correctas, los alejaban no solo el uno del otro, sino de una parte esencial de sí mismos. El conflicto interno se intensificó. Ella comenzó a cuestionar si había confundido sanar con cerrar permanentemente la puerta al amor. Él cuestionó si había aprendido a renunciar tanto, que ya no sabía cómo luchar por algo sin sentirse egoísta. En los doramas, este es el punto donde los personajes miran hacia atrás no para revivir el pasado, sino para entender que partes de ese pasado aún los definen. Sin planearlo, volvieron a comunicarse. No por necesidad, sino por claridad. La conversación fue distinta a todas las anteriores. No hubo nostalgia ni explicaciones largas. Solo verdades directas. Ella confesó que ya no sabía si su vida actual representaba una elección consciente o una reacción al dolor que había vivido. Él confesó que había aprendido a quedarse, pero aún no sabía si sabía hacerlo por las razones correctas. Ese intercambio no resolvió nada de inmediato, pero dejó algo claro: ambos seguían evolucionando, y esa evolución no estaba separada de la historia que compartieron. En lugar de empujarlos hacia una reconciliación romántica, esa conciencia los llevó a algo mucho más complejo. A preguntarse si podían elegir el amor sin convertirlo en un refugio emocional ni en una deuda pendiente. Ella se permitió imaginar un futuro donde el amor no significara sacrificarse ni salvar a nadie. Un amor tranquilo, presente, elegido todos los días. Él se permitió imaginar un vínculo donde no tuviera que ser perfecto ni cargar con el peso de decisiones pasadas. Pero imaginar no era lo mismo que decidir. Y ambos lo sabían. Los doramas suelen mostrar que el amor verdadero no siempre aparece cuando lo buscas, sino cuando estás dispuesto a perder el control. Y eso era exactamente lo que más les costaba. Ambos habían aprendido a protegerse demasiado bien, a no dar pasos que no pudieran controlar, a no exponerse sin garantías. La tensión creció cuando ella tuvo que dar una respuesta definitiva a la nueva oportunidad. Esa decisión marcaría su camino durante años. Él lo sabía, aunque no intentó influir. No quiso convertirse en un factor más a considerar. Quería que ella eligiera desde la libertad, no desde el apego. Y ese gesto, silencioso pero profundo, reconfiguró todo lo que ella creía entender sobre el amor. Por primera vez, ella sintió que alguien la amaba sin condicionarla, sin esperar algo a cambio. Y esa sensación fue tan nueva que la dejó paralizada. Porque amar sin atar implica confiar, incluso cuando no sabes si el otro se quedará. Y eso, para alguien que había crecido con miedo al abandono, era el desafío más grande de todos. Mientras tanto, él enfrentaba su propia decisión. Aceptar su oportunidad significaba comprometerse con una vida que lo alejaba emocionalmente de cualquier vínculo profundo. Rechazarla implicaba enfrentarse a su viejo miedo de no ser suficiente. Pero esta vez, el dilema no giraba en torno al éxito, sino al sentido. Ambos estaban al borde de elecciones que definirían quiénes serían a partir de ese momento. Y aunque aún no lo sabían, el desenlace no dependería de una confesión romántica ni de un gesto dramático, sino de algo mucho más silencioso: la honestidad absoluta consigo mismos. Porque hay historias que no se resuelven con un reencuentro, sino con una decisión interna. Y esa decisión está a punto. La decisión no llegó como un rayo ni como una revelación inmediata. Llegó de forma lenta, casi imperceptible, mientras ambos continuaban con sus vidas aparentando normalidad. Ella aceptó el proyecto,
pero postergó la fecha final. No porque dudara de su capacidad, sino porque necesitaba comprender que estaba dejando atrás realmente. Él aceptó el reconocimiento profesional, pero con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera ganado algo importante a costa de algo que aún no sabía nombrar. Durante semanas, no se comunicaron. No como castigo, ni como estrategia. Simplemente dejaron que el silencio hiciera su trabajo. En los doramas, el silencio no es vacío, es un espacio de verdad. Y en ese espacio, ambos comenzaron a escucharse a sí mismos de una forma que nunca habían logrado antes. Ella entendió que había construido su fortaleza a partir de la renuncia. Renunció a esperar, renunció a necesitar, renunció incluso a desear con intensidad. Y aunque eso la había protegido, también la había limitado. Comenzó a preguntarse si vivir sin dolor también significaba vivir sin profundidad. No quería volver a sufrir, pero tampoco quería avanzar anestesiada emocionalmente. Él, por su parte, se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida intentando compensar errores pasados, como si el sacrificio constante fuera la única forma de redención. Pero esa lógica lo mantenía atrapado en una versión incompleta de sí mismo. Empezó a entender que el perdón no siempre viene del otro, y que aprender a perdonarse es, muchas veces, el paso más difícil. Un encuentro casual volvió a colocarlos frente a frente. No estaba planeado, pero tampoco fue ignorado. Se miraron con una familiaridad distinta, menos cargada de historia y más anclada en el presente. Ella notó algo que antes no estaba: tranquilidad. No la calma falsa de quien se resigna, sino la serenidad de alguien que ya no se esconde. Él notó lo mismo en ella. Ya no veía a la mujer que huía para sobrevivir, sino a alguien capaz de decidir sin miedo. La conversación fluyó sin tensión. Hablaron de cosas simples, cotidianas. Pero debajo de esa superficie tranquila, ambos sabían que esa charla tenía un peso especial. Porque ya no estaban hablando desde lo que fueron, sino desde lo que estaban aprendiendo a ser. Y eso cambiaba todas las reglas. Ella fue la primera en decir algo que nunca antes había podido expresar. Admitió que aún sentía algo, pero que ese sentimiento ya no la gobernaba. Que no necesitaba respuestas inmediatas ni promesas futuras. Solo necesitaba saber si lo que había entre ellos podía existir sin repetir viejos patrones. Él escuchó sin interrumpir, entendiendo que esa no era una invitación al pasado, sino una pregunta sobre el presente. Él respondió desde un lugar igual de honesto. Dijo que ya no huía del compromiso, pero que tampoco quería volver por costumbre o nostalgia. Que si decidían caminar juntos otra vez, tendría que ser desde la elección diaria, no desde la deuda emocional. Que no quería salvarla ni ser salvado. Quería compartir. Ese intercambio, tan simple y tan cargado de significado, marcó un punto de quiebre definitivo. No selló una reconciliación, pero abrió una posibilidad real, adulta, distinta a todo lo que habían vivido antes. En los doramas, este es el momento en que el amor deja de ser idealizado y se vuelve consciente. Sin embargo, la vida no se detuvo para darles tiempo. La fecha límite del proyecto de ella se acercaba. Él debía asumir su nuevo rol de forma permanente. Ambos sabían que pronto tendrían que decidir sin más pausas. Y esa presión reveló algo importante. Ninguno quería perder al otro, pero tampoco estaban dispuestos a perderse a sí mismos. La noche antes de esa decisión final, cada uno reflexionó en soledad. Ella recordó a la persona que fue cuando el miedo dirigía cada paso. Él recordó al hombre que evitaba amar por temor a fallar. Ambos entendieron que ya no eran esas personas. Y esa comprensión fue tan poderosa que transformó la pregunta central. Ya no se trataba de si el amor era suficiente. Se trataba de si estaban dispuestos a elegirlo sin garantías, con todo lo que eso implicaba. El amanecer los encontró en lugares distintos, pero con pensamientos similares. Ella sabía que su elección definiría la forma en que viviría los próximos años. Él sabía que cualquier camino que tomara tendría consecuencias irreversibles. En los doramas, estas decisiones suelen estar cargadas de dramatismo. Pero aquí, el drama era interno, silencioso, profundamente humano. Cuando finalmente volvió a comunicarse, ella no pidió nada. Solo dijo una frase que resumía todo: estaba lista para elegir sin huir. Él respondió con otra igual de simple: él estaba listo para quedarse sin controlar. No era una promesa.
Era una disposición. Y aunque eso podía parecer poco, en realidad lo era todo. Lo que sucederse después no sería un regreso al pasado ni una historia idealizada. Sería algo nuevo, algo que aún no habían probado. Y precisamente por eso, daba miedo, pero también esperanza. Decidir reencontrarse no significó correr el uno hacia el otro. Significó algo más lento, más difícil y mucho más honesto, volver a mirarse sin expectativas prefabricadas. Cuando finalmente se sentaron frente a frente, no lo hicieron como amantes ni como extraños, sino como dos personas que habían atravesado suficientes pérdidas como para no mentirse más. No había urgencia. Sabían que lo más importante no era lo que iban a decir, sino desde dónde lo dirían. Ella habló primero, no porque necesitara controlar la conversación, sino porque había aprendido a no posponer su verdad. Dijo que ya no buscaba seguridad absoluta ni promesas a largo plazo, que lo único que deseaba era un vínculo donde pudiera ser vulnerable sin sentirse débil, donde amar no significara regresar a la versión de sí misma que se había abandonado tantas veces. Mientras hablaba, no había reproche, solo claridad. Y esa claridad era nueva incluso para ella. Él escuchó con atención plena, consciente de que ese momento no se repetiría. Comprendió que ya no estaba frente a alguien que necesitara ser elegida para sentirse valiosa. Estaba frente a alguien que elegía. Y eso lo confrontó con su propio miedo más profundo, el miedo a no ser suficiente cuando ya no hay dependencia emocional de por medio. Aún así, respondió desde el mismo lugar de honestidad. Dijo que quería quedarse, pero no para reparar el pasado ni para demostrarse nada. Quería quedarse porque, por primera vez, no sentía que amar fuera una carga ni una deuda. Ambos entendieron entonces que no estaban retomando una historia interrumpida. Estaban considerando comenzar otra distinta. Una donde el amor no fuera refugio ni salvación, sino compañía. Y eso, en los doramas, suele ser más desafiante que cualquier obstáculo externo. Porque ya no hay villanos claros ni circunstancias injustas a las que culpar. Solo decisiones conscientes. Durante los días siguientes, pasaron tiempo juntos de forma deliberadamente simple. No buscaron recrear momentos intensos ni forzar cercanía. Compartieron silencios, rutinas, pequeñas conversaciones sin peso dramático. Y en esos detalles descubrieron algo fundamental. Podían estar juntos sin que todo girara en torno a su historia pasada. Podían existir en el presente sin compararse con lo que fueron. Ella notó que ya no se sentía en alerta constante. No analizaba cada gesto buscando señales de abandono. Él notó que no sentía la necesidad de controlar ni anticipar el futuro. Esa ausencia de ansiedad fue quizás la señal más clara de que algo había cambiado realmente. En los doramas, esta etapa suele pasar desapercibida, pero es donde se define si el vínculo es sostenible o solo una repetición sofisticada del dolor. Sin embargo, el mundo exterior no se detuvo. Las responsabilidades, los compromisos y las oportunidades que ambos habían ganado seguían allí, esperando una respuesta definitiva. Él debía asumir su rol de forma permanente en una ciudad distinta. Ella debía confirmar si cerraba su proyecto actual para comenzar uno aún más grande. Y esta vez, no podían fingir que esas decisiones eran individuales. Porque, aunque nadie lo dijera en voz alta, ya se estaban considerando mutuamente. La tensión regresó, pero de una forma diferente. No era el drama de antes, sino una incomodidad adulta, negociar sin perder identidad. Ella temía renunciar a lo que había construido con tanto esfuerzo. Él temía que quedarse significara limitarla de nuevo, incluso sin querer. Ambos sabían que amar no debía implicar achicar la vida del otro, pero tampoco querían vivir como líneas paralelas que solo se cruzan ocasionalmente. Una conversación clave ocurrió cuando ella formuló algo que había evitado durante años. Dijo que no quería ser elegida como una excepción ni como un riesgo. Quería ser elegida como una decisión consciente, incluso cuando eso complicara las cosas. Él respondió con una verdad igualmente difícil. Confesó que siempre había creído que amar significaba proteger alejándose, y que recién ahora entendía que proteger también es quedarse, incluso cuando no tiene todas las respuestas. Ese intercambio no resolvió el dilema, pero lo transformó. Ya no estaban negociando desde el miedo, sino desde el respeto mutuo. Y eso hizo que ambos se preguntaran algo distinto, no qué estaban dispuestos a sacrificar,
sino que estaban dispuestos a construir juntos sin borrarse. Con el paso de los días, comenzaron a imaginar escenarios posibles. No fantasías románticas, sino realidades concretas. Distancias asumidas, cambios de planes, ajustes necesarios. Nada era perfecto, pero tampoco era imposible. La diferencia era que ahora ninguno estaba dispuesto a cargar solo con el peso de la adaptación. Por primera vez, hablaban de equilibrio. Ella se dio cuenta de que ya no quería una vida impecable si eso significaba vivir desconectada de lo que sentía. Él se dio cuenta de que el éxito, sin vínculos reales, se sentía hueco. Ambos entendieron que el amor que estaban construyendo no prometía comodidad constante, pero sí coherencia interna. Aún así, quedaba una última barrera, una decisión específica que no podía ser pospuesta. Uno de ellos tendría que moverse primero, y ese primer movimiento definiría no solo la relación, sino la forma en que cada uno se respetaría a sí mismo en el proceso. La noche previa a esa decisión, no durmieron bien. No por angustia, sino por conciencia. Sabían que el día siguiente cerraría definitivamente la etapa de la indecisión. En los doramas, este suele ser el momento previo al clímax final. Y aunque no había confesiones a gritos ni gestos grandiosos, lo que estaba en juego era mucho más profundo, la posibilidad de amar sin perderse. El amanecer llegó con una quietud inquietante. Ambos respiraron hondo, sabiendo que nada volvería a ser igual después de ese día. Y aunque no sabían exactamente qué elegirían, si tenían algo claro. Esta vez, no. El día avanzó con una lentitud extraña, como si el tiempo entendiera que algo importante estaba a punto de resolverse. No hubo mensajes impulsivos ni intentos de adelantar respuestas. Ambos sabían que cualquier palabra pronunciada antes del momento correcto solo añadiría ruido. En los doramas, los días decisivos no necesitan grandes señales externas, el verdadero conflicto ocurre dentro. Ella fue la primera en enfrentar su decisión. Se presentó ante la oportunidad que tenía delante con una claridad que no había sentido antes. Escuchó las condiciones, evaluó los beneficios, imaginó la vida que podría construir si decía que sí sin reservas. Todo parecía lógico, correcto y admirado por los demás. Sin embargo, algo ya no encajaba del todo. No porque no lo deseara, sino porque ya no estaba dispuesta a aceptar un futuro que no incluyera espacio para lo que sentía. Por primera vez, no pensó en términos de pérdida. No evaluó que tendría que abandonar, sino qué tipo de persona se convertiría con esa elección. Y esa pregunta lo cambió todo. Comprendió que, durante mucho tiempo, había tomado decisiones desde la autoprotección. Ahora quería hacerlo desde la coherencia. No rechazó su proyecto, pero lo redefinió. Negoció tiempos, condiciones, límites, eligiendo así no renunciar a sí misma para encajar en una expectativa ajena. Él vivió un proceso igualmente intenso. Al aceptar su nuevo rol, se dio cuenta de que el reconocimiento no tenía el impacto que había imaginado. No por falta de valor, sino porque ya no necesitaba validarse de esa forma. Entendió que podía ser competente, respetado y exitoso sin que eso implicara alejarse de todo vínculo significativo. También negoció. También puso condiciones. No para agradar, sino para sostener una vida que incluyera presencia real. Cuando volvieron a encontrarse, no lo hicieron con ansiedad. Había algo distinto en ambos, una calma firme que solo aparece cuando has elegido sin traicionarte. Se sentaron juntos y, por primera vez en mucho tiempo, no hablaron de sí ni de tal vez. Hablaron de cómo. Cómo construir sin idealizar, cómo adaptarse sin desaparecer, cómo amar sin repetir heridas. Ella confesó que había temido que elegir el amor significara limitarse. Ahora entendía que limitarse habría sido seguir huyendo de lo que sentía. Él confesó que temía que quedarse significara fallar otra vez. Ahora entendía que fallar también puede ocurrir desde la distancia, y que el verdadero riesgo era no intentarlo de forma consciente. No hubo declaración dramática ni promesas eternas. En su lugar, hubo acuerdos simples y profundos. Respeto por los espacios individuales. Comunicación honesta incluso cuando incomoda. La disposición a revisar decisiones si la vida lo exigía. Ese tipo de pactos no suenan románticos en la superficie, pero en los doramas representan el amor más maduro que existe. Caminaron juntos, no para celebrar,
sino para acostumbrarse a esa nueva dinámica. Sabían que lo difícil no era decidirse, sino sostenerlo decidido sin convertirlo en una jaula. Ella aún tenía miedo, pero ya no era paralizante. Él aún dudaba a veces, pero ya no huía. Ambos entendieron que el amor adulto no elimina las inseguridades, enseña a convivir con ellas sin que dirijan cada paso. Sin embargo, incluso en ese equilibrio recién encontrado, quedaba un último eco del pasado. Una pregunta que ninguno había formulado en voz alta, pero que ambos sentían. ¿Y si, a pesar de todo, el amor no era suficiente a largo plazo? ¿Y si estaban confundiendo evolución personal con coincidencia temporal? La respuesta no llegó como una conclusión lógica. Llegó en forma de experiencia. Con el paso de los días, descubrieron que podían resolver conflictos sin herirse, descansar juntos sin perder individualidad y extrañarse sin dramatizar la ausencia. No era perfecto, pero era real. Y esa realidad les dio algo que nunca habían tenido antes: confianza sin control. Ella se sorprendió al sentirse libre estando con alguien. Él se sorprendió al sentirse acompañado sin sentirse evaluado. En los doramas, estos pequeños descubrimientos son más poderosos que cualquier escena icónica porque representan la transformación silenciosa de los personajes. Aún así, sabían que la vida nunca ofrece garantías permanentes, que amar conscientemente no elimina la posibilidad de perder. Pero también entendieron que evitar el amor por miedo a su final era una forma lenta de abandono. Y eso, ambos lo habían vivido demasiado tiempo. Al caer la noche, compartieron un momento de quietud que no buscaba sellar nada. Solo estar. Y en ese estar, sin expectativas grandiosas, reconocieron algo esencial. Ya no estaban repitiendo una historia. Estaban escribiendo otra. Quedaba un último paso. No una decisión práctica ni un cambio externo, sino una elección interna que definiría el verdadero cierre de su arco emocional. Elegir creer que esta vez sería distinto, no por idealismo, sino por conciencia. Y esa elección sería puesta a prueba antes de que la historia pudiera considerarse completa, porque el final aún no había llegado. La prueba final no llegó como una tragedia ni como un giro dramático externo. No hubo accidentes, enfermedades repentinas ni separaciones forzadas por terceros. La prueba llegó de la forma más sutil y, por eso mismo, más difícil: la rutina. Porque en los doramas, cuando el amor logra sobrevivir al pasado, el verdadero desafío es existir en el día a día sin perder sentido. Con el paso de los meses, ambos comenzaron a ajustarse a la vida que habían elegido conscientemente. No fue sencillo ni completamente armónico. Hubo días en los que ella sintió el impulso de volver a cerrarse, especialmente cuando el miedo al abandono se activaba sin razón aparente. Días en los que él sintió la tentación de controlar, de anticipar problemas que aún no existían. Pero algo era distinto esta vez. No actuaban automáticamente desde la herida. Se detenían. Hablaban. Escuchaban. Y ese detalle marcó toda la diferencia. Ella aprendió que sentirse vulnerable no la hacía débil, y que pedir espacio no significaba abandono. Aprendió a no huir cuando algo la incomodaba emocionalmente. Él aprendió que amar no requería sacrificarse en silencio, y que quedarse presente era más valiente que desaparecer creyendo que así protegía al otro. Ambos fallaron en pequeños gestos, pero ya no se castigaban por ello. En lugar de repetir errores, los reconocían. La relación no se convirtió en un refugio eterno ni en una historia perfecta. Se convirtió en un espacio honesto. Un lugar donde podían ser versiones incompletas de sí mismos sin miedo a ser rechazados por ello. Y eso, aunque menos romántico en apariencia, era profundamente transformador. Ella notó que ya no vivía anticipando pérdidas futuras. Él notó que ya no vivía atrapado en culpas pasadas. El presente comenzó a sentirse suficiente, no porque garantizara permanencia, sino porque estaba siendo vivido con conciencia plena. Los doramas suelen enseñarnos que el amor verdadero no elimina el dolor, pero sí lo vuelve compartido. Y así lo experimentaron. Hubo un momento específico que selló todo internamente. No fue una declaración ni una gran escena simbólica. Fue una discusión pequeña, cotidiana, de esas que antes habrían escalado en silencio o distanciamiento. Esta vez no. Esta vez se permitieron incomodarse sin herirse. Dijeron verdades sin destruir. Escucharon sin defenderse. Y cuando el conflicto terminó,
No quedaron restos de resentimiento flotando en el aire. Fue entonces cuando ambos entendieron algo fundamental. El amor que habían construido no dependía de la intensidad, sino de la capacidad de reparación. Y esa capacidad no nace del miedo a perder, sino del deseo real de cuidar. Con el tiempo, dejaron de preguntarse si esto duraría para siempre. Esa pregunta ya no los perseguía. Aprendieron que ninguna historia necesita prometer eternidad para ser verdadera. Algunas solo necesitan vivirse plenamente mientras existan. Y esa aceptación los liberó de una presión que nunca supieron que cargaban. Ella se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía que tenía que demostrar fortaleza para ser amada. Él se dio cuenta de que no tenía que ser impecable para ser elegido. Ese fue el mayor final posible para ambos. No un final feliz tradicional, sino un final honesto. Uno donde el amor no resuelve todo, pero acompaña. El destino, tan omnipresente al inicio de su historia, dejó de ser una fuerza que empuja y se convirtió en un espacio abierto. Ya no los arrastraba ni los separaba. Simplemente observaba cómo dos personas aprendían a decidir sin miedo. Si un día la vida los separara, sabían que no se romperían. Y si continuaban juntos, no sería por dependencia, sino por elección renovada. Esa conciencia transformó por completo el significado de su historia. Y ahí reside la verdadera esencia de este dorama. No en el sufrimiento extremo ni en el romance idealizado, sino en la evolución silenciosa de dos almas que se encontraron cuando aún no sabían amar, se perdieron para poder crecer y se reencontraron sin necesitar salvarse. Porque algunas historias no terminan con un beso bajo la lluvia. Terminan con paz. Y a veces, ese es el final más poderoso de todos.